Hola, bueno, antes de poner este video en donde, en donde Santiago Nieto da la explicación sobre el caso de Cabeza de Vaca, quiero decir que pues no estoy a favor ni en contra, pero sí que le prestemos mucha atención a lo que está sucediendo en el país y sobre todo con todos esos noticieros que sinceramente no me dan ninguna confianza. Y lo digo porque este video que yo recuperé, este video fue en vivo, fue grabado a Carmen Aristegui en vivo. El chiste que este video yo lo recuperé, pero no aparecía, este, ya no aparecía, tuve que buscarlo, le cambiaron la fecha a este video para que la gente no lo encontrara. En cambio, ahorita que entrevistaron a Cabeza de Vaca, a Francisco Cabeza de Vaca, es el video de él enseguida aparece. Y lo más curioso que me da a pensar, no sé, que lo están protegiendo o que está soltando mucho dinero para no pisar la cárcel. ¿Por qué lo digo? Porque de las imágenes que ponen en ese video, en la entrevista de Cabeza de Vaca, lo ponen como fotos como si fuera él la víctima de todo lo que representó en Tamaulipas, como si fuera la víctima de toda la corrupción que hizo en ese estado. Aquí Santiago Nieto da la explicación donde Cabeza de Vaca no está libre de ninguna de las acusaciones que se le están plantado a él. O sea, que Cabeza de Vaca, eh, aunque el presidente de la República, él haya respondido de la mañanera que el documento que mandó eh, el FBI a la PGR era falso, aunque el presidente lo haya dicho, porque me imagino que el presidente en ese momento tenía otra información, no lo libera de todos los cargos, es lo que dice en Santiago Nieto. Escuchemos la entrevista que le hacen en Aristerias Vivo y espero después de aquí me pongan sus comentarios en la parte de abajo. Que dijo está esta, que tiene que ver con el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es una cosa muy delicada porque el presidente dijo que no recordaba bien si había sido Santiago Nieto Castillo o Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como usted sabe, Santiago Nieto fue titular de la UIF y luego fue Pablo Gómez. El presidente no recordaba si uno u otro, pero que le habían llevado un documento que se presentaba como un documento de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y que ese documento resultó ser apócrifo, y que ese documento presentado al presidente de la República, pues había sido el punto de arranque para investigar precisamente al ex gobernador del estado de Tamaulipas. Ya se emitió un comunicado por parte de sus abogados, el abogado Javier Cuello Trejo, del despacho Cuello Trejo y Asociados, y el abogado Diego Ruiz Durán, del bufet Ruiz Durán SC, emitieron un comunicado que voy a leer. Pero antes de leer el comunicado de los representantes legales del exgobernador, le voy a presentar lo que dijo el presidente en su conferencia matutina. Y le adelanto también que ha aceptado una llamada para hablar del tema Santiago Nieto Castillo. Así que vamos por partes. Esto dijo López Obrador el viernes. Pero no tengo yo elementos a ver cómo está el caso de Cabeza de Vaca. No, eso tiene que ver con el Poder Judicial. La única cosa, me acuerdo de Cabeza de Vaca, es que no sé si Santiago Nieto o ya Pablo me llevaron un documento en
en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información. Y luego supe de que por eso se había iniciado la investigación en la Fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. ¿Cómo? Pero no volví a saber más. Me llamó mucho la atención porque si era apócrifo, pues ese es el elemento, la prueba para la defensa, ¿no? Me están persiguiendo injustamente al grado de que presentan este documento apócrifo, pero no he vuelto a saber de eso, como tampoco he vuelto a saber de cómo va la investigación, porque la verdad sí tengo mucho trabajo y me ocupo de lo que por ley me corresponde. Y no es muy fuerte la venganza. Gracias a Santiago Nieto Castillo, que está aquí para hablar del tema. Santiago, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Qué es lo que tendrías que decir, Santiago, frente a una declaración como esta del presidente de la República? Bueno, primero que Cabeza de Vaca inventó la narrativa del documento apócrifo. Llevamos ya 2 años el que ha planteado él el argumento que el documento es apócrifo, cuando no lo es. Y ya inclusive el juzgado séptimo de distrito del Poder Judicial de la Federación en Tamaulipas aclaró que el oficio que envió el FBI era válido. Yo diría sobre este particular que hay 2 documentos en realidad de Estados Unidos que se encuentran en posesión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es fácilmente acreditable con un requerimiento que le hagan las instancias competentes a la unidad para que pueda entregar el documento en donde entregaron información de Estados Unidos relacionada con el caso de Cabeza de Vaca. Y 2, este oficio del FBI, el que se ha tildado de apócrifo, que en realidad fue un trabajo común que se desarrollaba con las agencias norteamericanas y que tiene que ver exclusivamente con el congelamiento de cuentas. Yo creo que lo que se tiene que decir es que el tema de Cabeza de Vaca es un asunto que se encuentra en los juzgados, en la Fiscalía en Tamaulipas, en la Fiscalía General de la República, y que Cabeza de Vaca pretende señalar que el oficio vinculado con el congelamiento de cuentas lo exonera de todos los cargos que tienen que enfrentar, y esto es evidentemente falso. No hay una exoneración en lo absoluto respecto a la compra del departamento ilegal en Paseo de Santa Fe, tampoco de el uso de empresas fachadas relacionadas con el gobierno de Tamaulipas, y mucho menos está acreditado el flujo de recursos en efectivo y la adquisición de inmuebles en Reynosa, en Soto la Marina, en Mission, Texas, en McAllen, en Brownsville, en Houston, y todo esto es algo de que sigue formando parte de la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General de la República, de las 52 carpetas de investigación que le han iniciado, denuncias más bien, que ha presentado la Contraloría de Tamaulipas. Ahora, ya que el gobernador Américo Villarreal ha conseguido tener el control de la Auditoría Superior del Estado a partir de las decisiones del Congreso Estatal y, por supuesto, de la Unidad de Inteligencia Patrimonial Económica de Tamaulipas, que han presentado todas estas denuncias que deben seguir su curso para que se lleve ante los tribunales la actuación de Cabeza de Vaca como gobernador. Santiago Nieto Castillo, pues resulta muy delicado que sea el presidente de la República quien esté aceptando, así se entendió, que se trató ese documento de un documento apócrifo. Lo dijo lo dijo de manera afirmativa, no lo dijo preguntando, no lo dijo dudando, lo dijo de manera afirmativa, Santiago, el presidente de la República. No recordaba si tú o Pablo
de la UIF le habían llevado ese documento y él, en su construcción verbal, está diciendo que era apócrifo. No, ignoro por qué el presidente llegó a esa conclusión, quien le haya comentado algo, pero lo que sí creo es que el que está completamente equivocado es Cabeza de Vaca, que cree que es inocente de todos los cargos que tiene en su contra. Yo, por mi parte, he enviado ya una nota a través de una persona integrante del gabinete al presidente López Obrador, aclaratoria respecto al punto. Evidentemente, como él dice, si el documento es apócrifo, que lo utilice Cabeza de Vaca en su defensa. Insisto que no tiene nada que ver el congelamiento de cuentas respecto al fondo del asunto y a su responsabilidad por la administración que llevó en Tamaulipas, y también como dice el propio presidente, y creo que es un asunto que está en manos de la Fiscalía General de la República y él no tiene por qué conocer todos los detalles de todos los millones de asuntos que se llevan en este país. Por eso mandé la nota aclaratoria, que agradezco que se la hayan entregado, porque pues, efectivamente también es un tema de responsabilidad mía y de Pablo por no aclarar las cosas con él. Él no tendría por qué tener conocimiento de qué sucede en todos los asuntos que se ventilan ante los órganos ministeriales y jurisdiccionales de este país. ¿Es factible, Santiago Nieto, que podamos tener como medio de comunicación esa nota aclaratoria que tú le mandaste al presidente de la República para poder publicarla y que el público sepa qué le dices tú al presidente? Sí, nada más tendría que preguntar, en virtud de que se trata de una documentación, digamos, bilateral, pero sí, por supuesto, yo preguntaría, y en caso de ser afirmativo, con todo gusto, porque a mí me parece muy importante que tu público conozca desde cuándo Cabeza de Vaca inventó esta narrativa de que es un documento apócrifo, pero sobre todo que sepa que el juzgado séptimo de distrito del Poder Judicial de la Federación, que nadie puede tildarlo de pro 4T, ha aclarado que el documento que envió el FBI era válido. Insisto, es para el congelamiento de cuentas y existe otra documentación que se recibió por FinCEN, por parte de la UIF norteamericana, en donde se entregaron la información y que dio origen a este proceso de investigación. Y hay que señalar que no se trata solo de mi persona. El asunto llegó a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía judicializó la carpeta de investigación, un juez dictó un par de órdenes de aprehensión que después el Poder Judicial ha invalidado. Pero creo que el asunto llegó a la sección instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas, llegó al pleno de dicha Cámara Baja, y es un asunto que se ha estado vinculando en muchos espacios, que el despacho de los abogados de Cabeza de Vaca, Cuello Trejo, vayan a presentar una denuncia. Pues en México y en Estados Unidos me llama la atención. Se supone que hace más de un año ya habían presentado una denuncia por esos hechos en Estados Unidos. Yo he hecho una investigación y no hay ningún dato que lo corrobore. Y por otro lado, en México pues, se supone que también ya lo habían denunciado. Creo que están utilizando el contexto para desviar la atención. E insisto, quien se equivoca es Cabeza de Vaca, porque dicho oficio que tiene que ver con el congelamiento de cuentas no lo exonera de todos los casos de corrupción que hubo durante su administración. Dos documentos, como dices, el primero únicamente relacionado con el congelamiento de cuentas y el segundo, ya lo mencionaste con un poco de información, ¿podrías ampliar sobre el contenido del segundo documento del cual estamos hablando? Es decir, ¿ese documento lo envió Estados Unidos a México? Sí, lo de Estados Unidos a México, diría, yo invertiría el orden. El primero tuvo que ver con el inicio de la investigación, y eso es la información de FinCEN, y el segundo fue el oficio relacionado con que nosotros utilizamos para defender ante los jueces federales, particularmente de Tamaulipas. Teníamos un juez que le había concedido ya 12 suspensiones desde el fiscal anticorrupción a los familiares de Cabeza de Vaca, incluyendo el propio Cabeza de Vaca, y ese era un oficio que se presentó ante ese juzgado para pues mantener el congelamiento de cuentas. No tiene que ver en lo absoluto con el fondo del asunto, y Cabeza de Vaca se equivoca si piensa que con
con sostener la narrativa de que ese oficio era apócrifo, se desvanecen todos los cargos que existen en su contra, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Déjame recuperar el contenido del comunicado de los abogados Javier Cuello Trejo y Diego Ruiz Durán. Para efectos prácticos, dice este mensaje que emitieron el viernes mismo, el día de hoy, viernes 9 de febrero 2024, en su conferencia de prensa diaria, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en épocas de Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se falsificó un documento por el que supuestamente el gobierno de Estados Unidos de América había solicitado información sobre Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A ver si podemos poner en la pantalla el documento, la carta de los abogados. Asimismo, el presidente manifestó que a partir de ese falso requerimiento, la Fiscalía General de la República inició la investigación que se emprendió en contra del entonces gobernador de Tamaulipas. Tal y como ha aprobado la defensa en distintas instancias, Santiago Nieto Castillo engañó dolosamente al presidente de la República, al fiscal general de la República, a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial de la Federación. Fabricó delitos y manipuló información con propósitos de extorsión política y económica, así como para interferir en el proceso electoral de Tamaulipas en el año de 2022. Con base en las revelaciones realizadas y que son de conocimiento público, nuestro cliente nos ha instruido a interponer ante la Fiscalía General de la República y ante las autoridades estadounidenses denuncias civiles y penales en contra de Nieto Castillo por utilizar un documento apócrifo y emitir declaraciones falsas en perjuicio de nuestro representado. Sobre el texto completo, ¿qué dice Santiago Nieto? Bueno, nuevamente una mentira de cabeza de vaca o una serie de mentiras. Primero, no se inició con ese procedimiento, con ese oficio, el procedimiento en contra de Cabeza de Vaca, porque además existían una serie de denuncias que se habían presentado contra Cabeza de Vaca por diversas personas, incluyendo, recuerdo, una de Alejandro Rojas Díaz Durán. Pero bueno, la Fiscalía General de la República tenía expedientes tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Por tanto, es falso que se haya iniciado a partir del oficio que, insisto, tiene que ver con el congelamiento de cuentas. Segundo, me parece que, como siempre, terminan mintiendo, hablando de extorsión política y económica. Lo han repetido hasta el cansancio. Nunca ha aparecido una sola persona que se haya quejado de que fue extorsionado política o económicamente. Y por supuesto el tema no tenía que ver con las elecciones en Tamaulipas. Yo llegué a formar parte del equipo de Américo Villarreal después de haber salido de la Unidad de Inteligencia Financiera y evidentemente, insisto que ellos han repetido hasta el cansancio que ya me habían demandado en México y en Estados Unidos sin que esto haya ocurrido. Es muy sencillo que se solicite por parte de la Fiscalía General de la República a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Embajada la verificación de que si el oficio existe, como lo hizo en su momento el Juzgado Séptimo del Distrito de Tamaulipas, que ya reconoció la validez de la existencia y la validez de ese oficio, que, insisto, sirvió para el congelamiento de cuentas. Esto también tiene que ver con una cuestión política. En este momento yo estoy postulado por el partido Morena en Querétaro para contender por la segunda fórmula por el Senado de la República y pues tiene que ver con este contexto en el que estamos viviendo. Pero evidentemente las 52 denuncias que tiene Cabeza de Vaca en Tamaulipas, más las que tiene la Fiscalía General de la República, siguen ahí y este oficio, el congelamiento de cuentas, no tiene nada que ver y no exonera a Cabeza de Vaca de ninguna de las ilegalidades que cometió durante su ejercicio como gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Santiago Nieto Castillo, sobre la carta aclaratoria que le enviaste al presidente de la República, lo hiciste el mismo viernes. ¿Se podría esperar que hoy mismo el presidente aluda a esa aclaración? No sé si lo ha hecho ya en su conferencia, no lo he registrado. No ha comentado el punto durante la conferencia. Sí ha señalado que Pablo Gómez estará presente o será invitado para darle una muestra del trabajo que ha desarrollado la Unidad de Inteligencia Financiera. Y como mencioné, pues ya es importante que el presidente tenga toda la información y es importante que quede claro que pues ya hay un pronunciamiento del Poder Judicial de la Federación respecto al contenido de ese oficio.
El mensaje tuyo fue enviado a la Presidencia de la República y también a la Unidad de Inteligencia a Pablo Gómez. No, solamente a la Presidencia de la República. Y dices que tienes noticia de que hoy estará Pablo Gómez en la conferencia matutina y uno supondría que tendría que hablar de eso, ¿no? No, perdón por interrumpirte, Carmen, pero no, lo que yo mencioné es que en la conferencia del presidente se ha dicho que se va a invitar a Pablo Gómez. No sé cuándo vaya. Que se va a invitar algún día para que hable del tema. No sé si para hablar del tema, creo que en términos generales, nada más, de cuáles son los avances del trabajo de la unidad. Bueno, eso ya veremos en todo caso. Bueno, entonces no es en este momento y en todo caso escuchaste que dijeron que lo iban a invitar en algún momento. Yo no supondría que si lo invitan tendría que hablar de este tema y de los demás que forman parte de su tarea actualmente. Pues estaremos al pendiente de todo esto, Santiago Nieto, y por lo pronto, bueno, pues está tu postura pública respecto al tema. Hemos buscado también a Cabeza de Vaca, si acepta una entrevista, también escucharemos lo que tuviera que decir el gobernador de Tamaulipas, pero por lo pronto está lo que dijo el presidente, lo que tú aclaras respecto a lo que dijo el presidente, y ya veremos si el presidente a su vez, pues corrige lo que dijo o reitera lo que dijo el viernes pasado. Eso lo veremos en cualquier momento una vez que revise la carta que le has enviado, si es que no lo hizo ya. Sí, muchísimas gracias, Carmen, por este espacio, por permitirme aclarar. Y bueno, pues evidentemente no está exonerado Cabeza de Vaca. Y bueno, es importante decir que ese oficio ya tuvo reconocimiento por el Poder Judicial de la Federación. Pues Santiago Nieto, gracias por estar aquí y seguimos hablando. Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Mil gracias. Bueno, ¿ya vieron el video? Bueno, aquí existen dos factores. El primero, con la seguridad que Santiago Nieto dice las cosas, sinceramente, a mí me da mucha confianza de que Santiago Nieto pues tiene los pelos en la mano, que no está hablando de más, y no creo que él, en los cargos que ha tenido, quiera poner en riesgo toda su reputación, levantando falsos a Francisco Cabeza de Vaca. Yo creo que Santiago Nieto, independientemente de que esto se vea un problema personal entre él y Francisco Cabeza de Vaca, yo creo que él no haría o no levantaría falsos sin tener pruebas. O sea, yo aquí a él en la entrevista lo noto bien seguro de lo que está diciendo. Como secretario de la UIF, él sinceramente le congeló cuentas a muchos empresarios que hicieron negocios chuecos aquí en México y que gracias a esos negocios chuecos pasaron a afectar a muchas personas de clase media, clase baja, que lógicamente por falta de información ni se llegaron a enterar, pero sí a muchas personas se le han hecho justicia. ¿Cómo? Pues recogiéndole el dinero y metiendo a la cárcel a ese tipo de personas. Ha metido a muchas personas presos. Yo creo que Santiago Nieto es una persona de fiar. Espero no equivocarme, tampoco meto la mano al fuego por él, pero lo he seguido, lo he investigado y hasta ahorita yo siento que él es una persona que quiere hacer las cosas bien. Ojalá así sea, y ojalá sea parejo con todo, así sea sus familiares. Pero bueno, ojalá y compartan ese video y me den su punto de vista. Hasta luego.